Bueno, la clase de hoy, como les decía, vamos a trabajar con gráficos y con el formato condicional. No recuerdo, me sale Víctor, pero no recuerdo si fue Víctor quien me había consultado respecto de la posibilidad de no solo usar la fórmula sí, considerando los diferentes parámetros y en función de eso mostrar un texto, sino también la posibilidad de que automáticamente cada una de las celdas se pinten de un determinado color en función también de estos intervalos, digamos, o cualquier otro, por supuesto. Bueno, eso es lo que estaremos viendo hoy. En ambos casos trabajamos con asistente, por lo tanto se nos facilita enormemente. em, Se nos facilita enormemente la actividad con el aplicativo. Para los que ya han visto, para los que ya han trabajado, por supuesto que esto no les va a resultar o no les va a implicar ningún inconveniente, porque en verdad, repito, el hecho de que estemos trabajando con un asistente facilita mucho lo que nosotros tenemos que hacer. Bien, a considerar cuando trabajamos con gráficos, lo que tenemos que tener presente es el tipo de gráfico con el que vamos a estar trabajando, pero como en la mayoría de los casos en que tengamos que agregar o insertar algo a nuestro documento, lo estaremos haciendo siempre desde la pestaña insertar. Decía, respecto del tipo de gráfico, ahora trabajaremos con gráficos circular y de columna. La diferencia que se va a dar entre uno y otro es la cantidad de columnas o series de datos con las que generamos nuestro gráfico. En el caso del gráfico circular, trabajamos con una columna o serie, mientras que en el caso de los gráficos de columna o de barra, podemos, digo, como los tipos más habituales o más comunes. Si bien como se aprecia o como habrán visto, tenemos una infinidad de variedades de tipos de gráficos. Eh, Decía entonces que si voy a trabajar con un gráfico de tipo circular, entonces estaré trabajando con una única columna de mi planilla, mientras que si lo hago con un gráfico ya sea de columnas o de barras, puedo tranquilamente trabajar con más de una columna sin ningún problema. Vamos a partir con un gráfico circular. Entonces, una vez que nos movimos a la pestaña insertar, lo que hacemos tan solo es seleccionar el tipo de gráfico y luego el subtipo. Esto es dos o tres dimensiones. En este caso, voy a empezar de cero nuevamente. En este caso, voy a estar marcando totalmente fuera de mi planilla, completamente en blanco. Entonces, el resultado de insertar, como se apreció recién, es una ventana en blanco. ¿Sí? Ahora, es realmente es indistinto marcar o no los datos antes de iniciar el gráfico, em, al menos a modo de consejo. Yo lo que diría es, bueno, puedo marcar algunos datos o no, da lo mismo, pero sí o sí les recomendaría siempre pasar por el botón de seleccionar datos, porque de esa manera yo puedo estar absolutamente seguro de que los datos con los que pretendo realizar el gráfico están realmente presentes. Supongamos que voy a graficar con la columna de porcentajes de marzo. Entonces, cuando ya tengo mi área de gráfico, lo que hago es ir al botón seleccionar datos y en esta nueva ventana que abre, por supuesto que el único botón disponible es el de agregar.
por el hecho de que eh, no he marcado ningún dato. Entonces, por esa razón es que el único botón disponible es el de agregar. Entonces presiono sobre ese botón y lo que me permite es graficar el nombre de la serie. El nombre de la serie no es más que el título de la columna con el que vamos a realizar el gráfico, y los valores de la serie son, como el propio nombre lo dice, los valores que se corresponden con esa columna. Bueno, como se ve, hay una porción enorme en relación al resto de los datos. Es este 58,94 que representaba nuestro porcentaje de gasto mayor, digamos. Bien, entonces repito, el nombre de la serie no es más que el título de la columna con la que estamos realizando nuestro gráfico, mientras que los valores son, como el propio nombre lo dice, simplemente los valores con los que graficamos. Bien, finalmente, la ventana que se había abierto cuando presioné el botón de seleccionar datos se divide en dos columnas. Por un lado tenemos las series y por el otro las categorías. Ya marcadas las series, ahora lo que debo hacer es marcar las categorías. Lo que hoy decía es que en el gráfico circular yo voy a tener siempre una sola serie. Me va a permitir trabajar con una única serie. Y ya habiendo agregado el nombre y los datos de esta serie, lo que voy a hacer es editar las categorías. Y para editar las categorías, lo único que tengo que tener presente es, bueno, a quiénes corresponden esos datos que estoy intentando graficar. Es decir, estamos hablando de las descripciones en este caso. El resultado de esto es, como se ve aquí, mi gráfico, más toda una serie de leyendas por debajo del gráfico. Em, Luego, fuera del espacio que tenemos, de este espacio en el que estamos juntos en la materia, em, se puede trabajar de acuerdo a como ustedes lo crean más conveniente o como se les solicite. En este caso, en este espacio, la idea es no trabajar eh, con leyendas, sino que todos los datos estén luego puestos sobre el gráfico. Para eso, tenemos que tener presente también, para quitar la leyenda, digo, bueno, simplemente para quitar la leyenda, tan solo con marcar y presionar el botón suprimir es suficiente. Em, pero no es la única alternativa, o la alternativa que podría llegar a usar como recomendación, digamos. Ahora, todo va a depender de la versión de Office con la que estemos trabajando. En algún caso tendrán más de una pestaña cuando estén trabajando con el gráfico, y en esa pestaña pueden tener de diseño, si mal no recuerdo, el nombre, van a tener las opciones de leyenda y la alternativa de quitar las leyendas. ¿Sí? Pero repito, puedo ir en este caso, la versión Office 2013 trae un botón que dice agregar elemento de gráfico. Voy a la alternativa de leyenda y a quitar la leyenda, e inmediatamente desaparece de mi área de gráfico. Pero también decía que tan solo con marcarlo y presionar el botón suprimir obtengo el mismo resultado. Queda a criterio de cada uno de ustedes. Pero luego sí, el siguiente paso es el de ir a etiqueta de datos y marcar la última alternativa, la que dice más opciones de etiqueta de datos. Otra vez, repito, va a depender de la versión de Office con la que se esté trabajando. En este caso, lo que hace es abrir una columna, ¿sí? Abrirme una columna em, me abre una columna en el costado derecho, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo, ¿sí? Etiqueta de datos, más opciones de etiqueta de datos. Decía,
En este caso lo que hace es abrirme una columna a la derecha, pero en otra versión de Office pudiera abrirme una ventana emergente. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la versión de Office con la que estemos trabajando y la manera en que presenta los datos. Una vez que llegamos a este punto, como yo he quitado las leyendas, donde las leyendas lo que hacen es indicar a quién corresponde cada una de las porciones que estoy graficando, o de mi gráfico, em, luego cuando ingreso a etiqueta de datos, lo que sí o sí deberé marcar son los nombres de las categorías, porque los nombres de las categorías no es más que las descripciones, en este caso de los gastos, y quedará a criterio si valor o si porcentaje. Digo quedará a criterio y vuelvo a lo que dije antes, en función del espacio en el que estamos trabajando, ¿sí? Fuera de este espacio, ustedes sabrán cómo presentar su gráfico o cómo les piden que presente su gráfico. En este espacio, en nuestra materia, em, lo que pido para los gráficos es que no tengan las leyendas, sino que la información se vuelque sobre el propio gráfico. Entonces, como este es el caso, sí o sí deberá estar marcado los nombres de las categorías, porque los nombres de las categorías, en este caso, representan las descripciones de los gastos, y el valor o porcentaje queda a criterio de ustedes cuál pretendan o cuál quieran marcar. Lo que recomendaría es que de ninguna manera quiten la opción de líneas guías, porque como se ve, en este caso tengo una porción que es enorme en relación al resto, y hay porciones muchas más pequeñas que si quitara esa opción de línea guía, lo que hace es justamente no suministrarme, no mostrarme o quitarme la línea que une el dato con la porción que le corresponde. Entonces ese dato queda como flotando y no queda claro a cuál de las porciones corresponde. Entonces el demostrar línea guía necesariamente que quede presente. Bien. ¿Tá? Entonces, sobre todo cuando tengo muchos datos y hay porciones que son pequeñas, es absolutamente conveniente que estén presentes esto de las líneas guía. Bueno, eh, como se ve y como había dicho, el de trabajar con gráficos no representa ninguna dificultad, simplemente es seguir una serie de pasos, em, y en cada uno de ellos o en cada uno de esos pasos ir completando. Finalmente, probablemente no pretenda que quede mi gráfico en la hoja donde están los datos, porque es como que no me deja ver la planilla que tengo debajo, ni tampoco, y tampoco pretendo moverlo hacia el pie de la hoja. Lo que puedo hacer es moverlo al gráfico. Para eso tengo el botón que me permite moverlo, y en este caso solamente tengo la hoja 1, pero si acaso ya hubiera creado de pronto una hoja 2, ¿sí? Podría mover a esa hoja 2, o bien podría tomar la opción de una hoja nueva, es decir, me lo va a crear, y al que puedo llamar gráfico 1, o simplemente puedo llamar de pronto hoja 3, o si acaso no tenía la hoja 2, ¿sí? O si acaso no tenía la hoja 2, la vamos a eliminar. Entonces al mover el gráfico, ¿sí? Al mover el gráfico, le pido que lo mueva a una hoja a la que decido llamar hoja 2, y se supone que es lo que tiene que hacer. Digo, mover el gráfico a una nueva hoja a la que va a llamar hoja 2. Esto con respecto al gráfico circular. Repito de nuevo, trabajamos con un asistente, por lo tanto es, eh, es sencillo la actividad que tengo que realizar. Volvamos a la hoja 1.
Supongamos ahora que lo que pretendemos es graficar, pero o vamos a trabajar con un gráfico de columnas. Otra vez entonces me voy a mover a la pestaña insertar, voy a tomar el gráfico de columnas, puedo hacerlo en 2 o 3 dimensiones, eso otra vez queda a criterio. Bien, vamos a suprimir. Ahora voy a partir por marcar. Hoy había partido sin marcar ningún dato. Quiero graficar, quiero graficar con los meses de enero, ¿sí? Y de marzo. En este caso me estoy valiendo de la tecla control por las dudas. Quizás muchos lo sepan, quizás algunos no. Lo que hice fue usar la tecla de control del teclado, digamos, como para poder marcar los meses de enero-marzo, porque de otra manera, cuando pretendo marcar otra columna, lo que hace es desmarcarme la primera. Bien, hecho eso, como decía, voy a la pestaña insertar, a seleccionar en este caso un gráfico en 3 dimensiones. Otra vez tengo una columna que sobresale por el propio dato, ¿no? Bien, y en este caso, otra vez, fíjense que yo marqué, bueno, pude haber marcado también, vamos a suprimir de nuevo, pude haber marcado no solo la columna de enero, también pude haber marcado marzo y pude haber marcado también ya las descripciones para después ir a la pestaña insertar y a seleccionar el gráfico de columna que más me interese, pero de nuevo no me están reflejando las categorías como parte de mi gráfico. Entonces a eso iba hoy con el hecho de que puedo yo marcar datos de mi planilla para generar este gráfico o no, pero lo conveniente siempre es pasar por el botón de seleccionar datos. Marco entonces la opción de seleccionar datos y me está... Bien, en este caso parece que se desmarcó uno de mis datos. Me toma como una tercera serie, lo cual está mal, la voy a quitar. ¿Sí? Voy a quitar esta serie. Me he quedado con los meses de enero y febrero, que son los que en teoría, vamos a ver si no se marcaron, se desmarcaron. Están marcados, los datos se supone siguen marcados. Decía con los meses de enero y con los meses de marzo. Esto es marzo. Y los valores. Bien. Y en el caso de las categorías, lo que hago es editar otra vez para cargarlos. Bien. En este caso entonces, decía, tengo 2 series que ya las había marcado. Y entonces lo único que tuve que hacer es editar las categorías para que me refleje digamos en este caso en el pie de cada una de las columnas. Ahora, ahora, ¿qué tendría que haber hecho si acaso no marqué nada? Vamos a cancelar, voy a suprimir y a partir como hoy completamente en blanco. Voy a la pestaña insertar, selecciono el gráfico, en este caso de columnas, en 3 dimensiones, completamente en blanco, voy al botón seleccionar datos, voy a agregar 2 series. Dije que la serie no es más, el nombre de la serie no es más que el título de la columna con la que voy a graficar. Luego tomaré los datos de esa columna, agregaré una segunda serie, el nombre de la serie en este caso es marzo, y agrego los datos correspondientes a marzo. Hecho eso, ya tengo mis 2 series y ahora voy a editar las categorías, que volvemos otra vez y son las descripciones de los gastos. Bien,
Eso entonces me permite llegar al punto en el que estuve hoy con respecto al gráfico circular. Lo aceptamos. Y ya no tengo mis leyendas, pero por las dudas podría ir a la opción de leyenda. Está desmarcado de hecho ninguno. Podemos ir como hoy también a la opción de etiqueta de datos, a más opciones de etiqueta de datos por si pretendo darle algún valor o no. Esto es que se muestren los propios valores. Como se ve acá hay una escala, digamos, pero quizás esa escala no refleje claramente los valores que se corresponden con cada una de las columnas. Por ahí, por ese lado, podría tomarlo como tal y entonces admitir o no que estén presentes los valores. Eso queda eh, más bien a criterio. En este caso, los nombres de las categorías no lo voy a incluir porque ya los tengo en el pie. Eh, bien, vamos a mover un poco esto para que no queden tan pegados. ¿Sí? Entonces en este caso lo que estoy reflejando es el valor exacto de cada una de las columnas. Básicamente esto es lo que refiere a gráfico. Bueno, otra vez aquí lo podemos mover una vez terminado. Lo voy a dejar como hoja 3 ahora para que mueva el gráfico a una nueva hoja. La podemos seguir editando si queremos al gráfico para cambiar el color de fondo y demás. Pero digamos que, como decía, es sumamente sencillo el tema de trabajar con gráficos porque em, hay un asistente que está colaborando con nosotros como para facilitarnos enormemente. Bueno, hasta aquí alguna inquietud. Pienso que no, pero por las dudas. Filtro se aplica, profe, en la situación 2 o en la situación uno. ¿Cómo? No, 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 Si no, se no. aplica filtros. ¿Los filtros? No, 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 no. Con respecto a los filtros, eh, eh, es indistinto. Se puede aplicar, a ver, salgamos un poquito de lo que era hoy, ¿no? Volvemos a lo que es filtro. En este caso el filtro está aplicado por situación. En realidad, en cualquier planilla, cuando encuentran la opción de filtro, lo más probable es que encuentren una situación de este tipo. Es decir, hay un filtro puesto en cada una de las columnas. Eso es lo más probable que encuentren. Ahora, para poner un filtro o para llegar a esta situación, fíjense que lo único que necesito es que esté marcando la planilla, nada más. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es estar marcando la planilla y inmediatamente me refleja una opción de filtro en cada una de mis columnas. Ahora, eh, la idea en este caso era simplemente ver cómo ponemos el filtro a una sola columna y no a todas. Pero es lo mismo, lo único que cambia en este caso es que yo voy a marcar la columna sobre la cual quiero aplicar el filtro, nada más, nada más. Pero no es mi obligación que esté en la situación uno o en la situación 2, sino que simplemente se presta como para, eh, digamos, poder filtrar valores. Puedo filtrar también si quisiera en la columna de febrero, no habría ningún problema, o de marzo, o cualquiera de ellos, si yo trabajo también aquí con intervalos de números, pero eh, en el caso de los filtros de números también puedo trabajar con la opción entre y establecer un valor, no sé, a ver, supongamos 1000 y 1400, supongamos, ¿sí? Y entonces se reduce a esos valores, pero no hay no hay nada que lo limite, digamos. eh, Mayor igual es menor igual que. Bien, decía, no hay nada que limite a que sí o sí tiene que ser en una u otra columna. Eh,
Es simplemente porque los intervalos me permiten obtener más de un valor, nada más que por eso. ¿Sí? Alexis, no sé si era tu pregunta. Sí, profe, aclarado. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno. Eh, Seguimos. Lo otro que quería que viéramos hoy, que repito, esto mismo está en la clase 4, era lo de el formato condicional. El formato condicional es lo que similar, digamos, a la fórmula sí en la que nosotros estamos estableciendo. En este caso establecimos dos intervalos y en este caso establecemos tres intervalos. Para eso voy a trabajar otra vez con tres reglas. Para eso lo que hago es ir al formato condicional y en el formato condicional voy a seleccionar la opción de administrar reglas. Antes que trabajar con estas otras alternativas, voy a la opción de administrar reglas a fin de ir creando, en este caso, mis reglas que coincidan con los valores de intervalo. Entonces, eh, mi primer regla será aplicar a formato únicamente a las celdas que contengan, es decir, seleccioné la segunda alternativa, ¿no? La primera dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores y yo lo que voy a seleccionar es el de formato únicamente a las celdas que contengan y lo que voy a cambiar ahora aquí es, si recuerdan, teníamos un intervalo que iba entre 1 y 8, pero el 8 no lo contemplaba. Entonces, entonces, diré que es menor que 8, ¿sí? Menor que 8. Y en cuanto al formato, en su relleno le pondré de color verde, supongamos, y la fuente de color blanco. Eso para mi primer regla. Mi segunda regla la segunda regla, también aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, es aquella que iba entre el valor 10 y no, perdón, entre el 8 y el 10. ¿Sí? Entre el 8 y el 10. Y aquí lo que pondré es un color de fondo o de relleno amarillo con una fuente en color negro, supongamos. Ajá. Y mi última regla será la de mayores que 10, ¿sí? Mayor que 10. Y en este caso pondré un color de relleno rojo y la fuente lo pondré en blanco. Una vez que creé mis tres reglas, decido que se aplique a la columna. Bueno, pero qué bien. Bueno, he cometido un error aquí grave, no me confundí de columnas. ¿Alguna idea de cuál es el error cometido? Si no, por las dudas digo, fíjense que yo estoy trabajando con números. Sin Ah, yo embargo, era 10 era. no, yo estoy trabajando con números. Sin embargo, lo que tengo como resultado son textos. En realidad, aquí, vamos a editar la regla, no debe decir, eh, no debe decir ni menor ni mayor. Acá debe decir igual a bueno. Aquí debe decir igual a igual a
regular. Y finalmente aquí deberá decir igual a malo. Bien, se supone que ahora debería funcionar. Estas reglas se pueden aplicar indistintamente a números o textos, pero no puedo mezclarlas. El error que yo termino de cometer es que estuve mezclando textos con números. Entonces, de ninguna manera hubieran funcionado mis reglas. Yo puse intervalos numéricos, que de pronto eso puedo haberlo trabajado en este sector, donde tengo números, pero no acá donde tengo textos. ¿Sí? Entonces, repito, es indistinto. Yo lo puedo usar en una columna que solo tiene textos, como es en este caso, o en una columna que tiene números, pero no los puedo mezclar. Voy a aplicar la misma regla en esta columna. Voy entonces al formato condicional, a administrar reglas, voy a agregar mis reglas, diré que se aplique únicamente el formato únicamente a las celdas que contengan. Ahora diré menor que 8, y cuando es menor que 8 estamos en una situación de bueno, entonces otra vez el relleno será verde, y la fuente lo pondremos en negrita, color blanco. Nuestra segunda regla, al igual que hoy, también aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y en este caso voy a tomar el valor entre, dijimos 8 y 10, y en este caso el formato es también en negrita, pero lo vamos a dejar bueno, automático, que es un negro, y el relleno en amarillo. Em, y finalmente la última de las tres reglas es para valores que sean mayor que 10 en este caso, y el formato es en un fondo rojo, una fuente en negrita y en color blanco. Bien, aplicamos la regla, ¿sí? Y otra vez sucede lo mismo que en la columna de situación. Entonces, como decía hoy, es indistinto de si estoy trabajando con texto o si estoy trabajando con números, pero lo que no puedo hacer es el error que cometí recién de haber mezclado en función de lo que estoy mostrando. Es decir, en función del valor de la columna es como tengo que armar mi regla. Lo que me muestra la columna es lo que yo tengo que usar como para establecer los intervalos de esta regla. ¿Sí? Bueno, esto es lo que pretendía que viéramos hoy. ¿Quedó claro o hay alguna inquietud? De todos modos, como dije antes, em, la clase, no la 3, que es la que algunos ya han accedido, sino la siguiente, trabaja sobre esto. La clase 3, por las dudas aclaro, es subtotales, y es la variante de buscar en vertical, porque si recuerdan en la clase 2 vimos solamente la variante de buscar en matriz, a la que yo había hecho mención que se presentaba un problema cuando los datos están de esta manera, ¿sí? Cuando los datos están desordenados, y entonces por eso es que vemos la variante de buscar en vertical. Bueno, eso es la clase 3, y la clase 4 trabaja sobre esto. Y este video la clase esta que estoy grabando ahora, va a estar en esa clase. ¿Alguna duda? No, profesor, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, se me está terminando el tiempo, así que voy a poner ya
Voy a dejar de grabar como para guardar, digamos, y entonces subirlo. Y cualquier duda, estamos ahí en el chat todavía como para que me lo hagan saber. ¿Está? Perfecto, profe.